Mi nombre es Teresa Oliveira y hoy, a los 62 años, me echan de mi propia casa. La casa que compré con mi sudor, enseñando 2 turnos en la Escuela Municipal de Santa Clara durante 38 años. Una casa sencilla en el barrio Jardín das Flores, con 3 habitaciones, un pequeño jardín al frente y un patio trasero donde planté muchas rosas, donde crié sola a una hija que no nació de mi vientre. La lluvia que cae ahora parece tener un propósito, como si el cielo llorara lo que trato de contener. No le daré a Luisa el placer de verme derramar lágrimas, no después de todo lo que he hecho por ella. El sacrificio de criarla sola, sin ayuda de nadie, trabajando el doble para que no le faltara nada. Recuerdo como si fuera ayer el día que la vi por primera vez en Lar Santa Teresa. Una niña delgada de 5 años, con cabello oscuro y ojos grandes y asustados. Sus padres habían muerto en un accidente automovilístico 3 meses antes. Ningún familiar quería quedársela. Cuando nuestras miradas se cruzaron, algo inexplicable ocurrió. Como si la conociera de otra vida, como si estuviéramos destinados el uno para el otro. Era 1987. Tenía 35 años, era soltera y recientemente me habían diagnosticado una enfermedad que me impedía tener hijos biológicos. La adopción de Luisa fue la luz que iluminó mi existencia solitaria. Durante años fuimos felices, solo nosotros 2 contra el mundo. Cada centavo que ahorré fue para asegurar tu futuro, para que ella pudiera tener la educación que yo no tuve. Funcionó hasta cierto punto. Luisa se graduó en Derecho en la PUC Minas, gracias a mis ahorros. Fue durante la universidad que conoció a Ricardo, su actual esposo. Un hombre elegante y elocuente, hijo de un empresario local. Al principio todo eran sonrisas y amabilidad. Me llamaba mamá. Me traía regalos y decía que era una inspiración. Qué tonto fui al creer en ese acto. Después de la boda, todo cambió. Me di cuenta de que Luisa se alejaba cada vez más. Las visitas semanales pasaron a ser mensuales y luego ocasionales. Cuando me caí y me fracturé la cadera hace 3 meses, pensé que las cosas mejorarían, que recordara el amor que siempre le di. Pero el accidente solo aceleró su plan. La semana pasada, cuando regresé a casa del hospital después de una cirugía de cadera, encontré la casa diferente. Algunos muebles habían sido movidos de lugar. Mi cuarto de costura se transformó en una oficina para Ricardo. Cuando lo cuestioné, Luisa anunció que se mudaban para cuidarme. No fue un acto de amor, como pronto descubrí. Fue el primer paso para tomar mi casa. 3 días después, llegaron con los papeles. Documentos de transferencia de propiedad a su nombre, formularios de asilo, todo preparado. La justificación fue que ya no podía vivir solo después de la caída. Esto requería cuidado especial. De hecho, querían que la casa estuviera bien ubicada para reformarla y aumentar su patrimonio. Firmé todo. Creen haber derrotado a una anciana frágil e indefensa. No podrían estar más equivocados. Lo que Luisa no sabe, lo que nunca imaginó, es que su adopción no fue un simple acto de caridad o desesperación maternal de mi parte. Hay una historia mucho más grande detrás de todo. Un secreto que guardé durante 27 años. Mientras espero, el taxi que me llevará a la residencia de ancianos, aprieto contra mi pecho la bolsa en la que he metido no solo algo de ropa y fotografías, sino también un sobre cerrado que he guardado todos estos años. Un sobre que contiene la verdad sobre quién es realmente Luisa, sobre su verdadero origen, sobre la fortuna que por derecho le pertenece. Residencial Renacer no es un lugar cualquiera. No fue elegido por casualidad por Luisa y Ricardo, aunque ellos así lo creen. Fui yo quien sugerí sutilmente ese lugar específico, cuando me di cuenta de sus planes. Porque allí trabaja Carmen Oliveira, la enfermera jefa del lugar y mi hermana menor. La única persona además de mí que sabe toda la verdad. Oigo la bocina del taxi. Ya es hora. Tomo mi bastón, me ajusto el sombrero y echo un último vistazo a la casa que no veré durante algún tiempo.
No siento tanto la pérdida material. Lo que duele es el desprecio de Luisa, la facilidad con que descartó 27 años de amor y dedicación. Pero eso cambiará. Solo me quedan 3 meses de vida, según el oncólogo que hace 2 semanas me diagnosticó cáncer terminal. Un diagnóstico que oculté a todo el mundo. 3 meses son más que suficientes para ejecutar el plan que comencé. Atrasar en el exacto momento en que vi la codicia en los ojos de Ricardo y la frialdad en los de Luisa. Mi reacción no será la que esperas. No seré la anciana que llora y se siente rota por la ingratitud. Seré el mensajero de una verdad que revolucionará sus vidas. Y cuando todo termine, cuando el polvo se asiente, comprenderán que algunos vínculos son más fuertes que la sangre o el papel. Algunos secretos son más valiosos que las mansiones o las cuentas bancarias. El taxista mete mi pequeña maleta en el maletero. Entro al coche con dificultad por tener la cadera operada. A Residencial Renacer, por favor. Digo con una serenidad que me sorprende. Mientras el coche se aleja, no miro atrás. Lo que está por venir es mucho más importante que lo que queda atrás. La verdadera historia recién comienza ahora. Mi nombre es Teresa Oliveira. Tengo 62 años y todavía puedo sentir el peso de las llaves de mi propia casa siendo arrancadas de mis manos temblorosas. La casa que compré con el sudor de 38 años como profesora, trabajando en 2 turnos, corrigiendo exámenes hasta la madrugada. La casa donde crié a Luisa, la niña que adopté cuando tenía apenas 5 años, después de aquella terrible tragedia que se llevó a sus padres. Tienes 3 días para arreglar tus cosas, mamá. Las palabras de Luisa todavía resuenan en mis oídos, frías como las paredes del asilo a donde me están enviando. Es por tu propio bien. Después de tu caída no puedes vivir sola. Pero sus ojos no encontraban los míos mientras hablaba. Estaban fijos en el caro reloj en su muñeca. Un regalo de Ricardo, el marido ambicioso que la transformó en alguien que apenas reconozco. Nadie imaginaría que aquella niña de ojos asustados, que despertaba gritando con pesadillas todas las noches, se convertiría en la mujer que hoy me expulsa de mi propia casa. La misma casa donde pasé noches en vela sosteniendo su mano cuando tenía fiebre. Donde ahorré cada centavo para pagar su carrera de derecho. Donde guardé cada dibujo, cada nota, cada recuerdo que construimos juntas. Cuando firmé los papeles, transfiriendo la casa a su nombre, vi el brillo de satisfacción en los ojos de Ricardo. Ellos no sabían que mis manos temblaban no de tristeza o miedo, sino de una rabia contenida, de una determinación silenciosa. Porque hay algo que ellos no saben, algo que guardé todos estos años, escondido en el fondo de una vieja caja de zapatos en el ático. Algo que va a cambiarlo todo. La verdad sobre el pasado de Luisa es mucho más compleja de lo que ella imagina. No fue solo el destino lo que la puso en aquel orfanato. No fue solo compasión lo que me llevó a adoptarla. Había una promesa, una deuda, un secreto que llevo décadas guardando y que ahora, finalmente, necesita salir a la luz. Mientras arreglo, las pocas cosas que me permitieron llevar al asilo, sostengo con fuerza un sobre amarillento por el tiempo. Dentro de él está no solo la verdad sobre su verdadera familia, sino también la llave para una herencia que Ricardo jamás podría soñar. Una fortuna que haría que nuestra casa pareciera una cabaña insignificante. Ellos piensan que estoy derrotada, una anciana indefensa siendo descartada. Pocos saben que están a punto de conocer a la verdadera Teresa Oliveira. El asilo a donde voy no es cualquier lugar. Fue elegido por mí, no por ellos, a pesar de lo que piensan. Allí encontraré la última pieza de este rompecabezas que planifiqué durante años, esperando el momento adecuado. Cuando la verdad sea revelada, cuando mi plan se concrete, la reacción de Luisa no será de triunfo, sino de shock absoluto. Porque a veces, el mayor acto de amor es también el más doloroso, y mi reacción al ser expulsada de casa será tan inesperada que cambiará nuestras vidas para siempre. Lo que Luisa no entiende es que no solo estoy saliendo de casa, estoy, finalmente,
cumpliendo la promesa que hice hace tantos años ante una cama de hospital, sosteniendo la mano de una mujer moribunda que me imploró: cuida de ella, pero un día necesita saber la verdad. Ese día finalmente ha llegado. No lo fue, estoy segura. Elena y Eduardo salieron a cenar para celebrar su aniversario de bodas. Dejaron a Clara con la niñera. De regreso, su coche se cayó por un precipicio en la carretera de montaña. El vehículo estalló en llamas. Sus cuerpos quedaron irreconocibles. Solo los identificaron por sus pertenencias y el chasis del coche. Tomo otro recorte de periódico, esta vez con el titular: La heredera de Industrias Méndez y su esposo mueren en un accidente. 2 días antes del accidente, Elena me llamó angustiada. Había descubierto documentos que demostraban un fraude masivo perpetrado por Augusto. Millones de dólares desviados a cuentas en el extranjero. Iba a confrontarlo en la reunión de la junta directiva programada para la semana siguiente. Carmen abre mucho los ojos. Entonces, ¿crees que fue Augusto quien? Estoy seguro. No puedo demostrarlo, pero lo sé. Al día siguiente del funeral, ya estaba en la oficina de Arnaldo, consolando al pobre anciano que había perdido a su única hija. En menos de un mes, convenció a Arnaldo para que lo nombrara presidente interino del grupo. A los 6 meses, Arnaldo, consumido por la depresión, sufrió un derrame cerebral que lo dejó incapacitado. Augusto tomó el relevo definitivamente. ¿Y la pequeña Clara? Pues desapareció. ¿Qué quieres decir con que desapareció? Oficialmente, Clara Méndez Santos fue a un internado en Suiza. Esa fue la versión que Augusto les contó a todos. La pobre niña, huérfana tan joven, necesitaba la mejor educación, lejos de recuerdos dolorosos. En realidad, la envió a un orfanato común, con documentos falsos. El certificado de nacimiento original de Clara desapareció. En el orfanato, la ingresaron como Luisa Ferreira, hija de una pareja que falleció en un accidente de coche. No tenía familiares conocidos. Veo el horror en la cara de Carmen. Aunque conozco parte de la historia, escuchar todos los detalles juntos es impactante. ¿Pero cómo te enteraste? ¿Cómo supiste dónde encontrarla? Saco otro objeto de la caja, un sobre amarillento con un sello postal del año 1987, 2 semanas. Antes del accidente, Elena me dio este sobre. Dijo que era una medida de precaución, que probablemente estaba paranoica. Me pidió que solo lo abriera si le pasaba algo. Dentro había una carta explicando todo lo que había descubierto sobre Augusto, copias de documentos que probaban el fraude y, lo más importante, un segundo sobre, que solo debía abrirse cuando Clara cumpliera 25 años. Contenía su certificado de nacimiento original, el testamento de Elena, que le dejaba todo a su hija, y pruebas del fraude de Augusto. Y así fue como supiste que tenías que encontrarla. Sí. Cuando me enteré del accidente, abrí el sobre. Elena, previendo lo peor, había dejado instrucciones detalladas. Sospechaba que Augusto podría hacerles algo y temía por la seguridad de su hija. Me pidió que encontrara a Clara y la protegiera hasta que fuera seguro revelar su verdadera identidad. ¿Y la encontraste en el orfanato? No fue fácil. Me llevó casi 2 meses buscarla en todos los orfanatos de la región. Cuando por fin la encontré en Lar Santa Teresa, no tuve dudas. Esos ojos verdes, idénticos a los de su madre. Me hice la prueba de ADN después para confirmarlo. Pero en el fondo, ya lo sabía. Carmen mira las fotos, uniendo los puntos. Así, que la adoptaste para protegerla de Augusto. Exactamente. La adopté como Luisa Ferreira, usando un nombre falso para no levantar sospechas. Luego lo cambié por Luisa Oliveira. Me mudé a Nova Lima, lejos de la capital, donde nadie sabía de mi conexión con Elena. La crié como a mi hija, la quise como a mi hija. Al principio fue por la promesa que le hice a Elena. Después, simplemente porque se convirtió en mi vida. ¿Y el plan era decirle la verdad cuando cumpliera 25 años? Sí. En 2012. Pero ese año, Augusto aún estaba en la cima de su poder.
El imperio de Industrias Méndez nunca había sido tan poderoso. Tenía a políticos, jueces y policías bajo su control. Revelar la verdad pondría a Luisa en peligro. Así que esperé. Esperé una oportunidad, un momento de vulnerabilidad por parte de Augusto. Cierro el diario y miro por la ventana. El sol se está poniendo, tiñendo el cielo de naranja y rojo. Y ahora ese momento finalmente ha llegado, continúo. Augusto falleció hace 3 meses, víctima de un infarto. El imperio está temporalmente bajo el mando de su hijo, Marcelo, un playboy incompetente que ya ha perdido millones en decisiones estúpidas. Las acciones de la empresa están cayendo. Hay disputas internas por el poder. Es el momento perfecto para que Luisa aparezca y reclame lo que le corresponde por derecho. Pero te echó de casa, T. Ni siquiera te habla como es debido. ¿Cómo vas a convencerla de todo esto? Pensará que son los delirios de una vieja amargada. Sonrío levemente mientras saco el último objeto de la caja. Una unidad flash. Aquí está todo. Copias escaneadas de todos los documentos originales. Resultados de la prueba de ADN que me hice en secreto hace años. La habitación del residencial Renacer es más pequeña que mi antiguo cuarto de costura. Paredes blancas, una cama estrecha, un pequeño armario, un sillón desgastado y una pequeña mesa junto a la ventana. Intentaron suavizar la austeridad del ambiente con una cortina floral y un jarrón con flores artificiales. Pero nada de eso disfraza lo que realmente es este lugar. Una sala de espera para la muerte. Carmen me ayuda a deshacer la maleta mientras hablamos en voz baja. Somos cuidadosos, incluso aquí. Nunca se sabe quién podría estar escuchando. Entonces, ¿realmente vas a seguir adelante con esto? Ella pregunta, doblando metódicamente mi poca ropa. No tengo opción. Me estoy muriendo, Carmen. El cáncer se ha extendido a mi hígado, pulmones y huesos. Los médicos me dieron 3 meses, como máximo. Veo el dolor en sus ojos. Mi hermana menor siempre ha sido la más emocional de la familia. Yo, el racional, el fuerte. Siempre me hice cargo de todo y de todos. ¿Y por qué no contarle a Luisa lo de la enfermedad? Quizás ella reconsiderarlo, retroceder, mostrar algo de remordimiento. Lo interrumpo amargamente. ¿No viste la frialdad en sus ojos cuando me entregó los papeles de asilo? Ella y Ricardo ya tomaron su decisión. Simplemente desconocen toda la historia. Me siento en la cama, exhausto por el viaje y las emociones del día. Carmen cierra la puerta del dormitorio, comprueba si hay alguien en el pasillo y se sienta a mi lado. Cuéntamelo todo desde el principio, T. Conozco fragmentos de la historia, pero nunca me has contado todos los detalles. Tomo una respiración profunda. Sí, es hora de organizar los hechos, de recordar cada detalle de esa historia que comenzó hace casi 3 décadas. Abro la bolsa que traje conmigo y saco una vieja caja de zapatos. En el interior, además del sobre sellado, hay un álbum de fotografías y un diario encuadernado en cuero. Todo empezó en 1985, 2 años antes de la adopción de Luisa. Comienzo, abriendo el diario por la primera página. Daba clases particulares para complementar mi sueldo como profesora. Así conocí a Elena Méndez. Le muestro a Carmen una foto que con el tiempo se ha vuelto amarilla. En ella, 2 jóvenes sonríen a la cámara frente a una imponente mansión. Me reconozco, a mis 30 años, con el pelo oscuro atado en un moño severo, gafas de montura gruesa, la eterna mirada de maestra. A mi lado, una mujer deslumbrante, cabello dorado, sonrisa radiante, hipnotizantes ojos verdes. Elena Méndez. Elena era nieta del fundador de Industrias Méndez, un imperio que comenzó con una pequeña acería y se expandió a la petroquímica, la agroindustria y la construcción. Su abuelo, Rodolfo Méndez, construyó el imperio desde cero. Su padre, Arnaldo, lo expandió. Elena era hija única y heredera de todo. Paso la página del diario donde he pegado un recorte de periódico. El anuncio de boda de Elena Méndez, con Eduardo Santos,
Un joven ingeniero sin fortuna ni tradición familiar. En la foto, la pareja estaba radiante de felicidad. Augusto Méndez, hermano de Arnaldo y tío de Elena, nunca aceptó que su sobrina heredara todo. Era el director financiero del grupo, el hombre de confianza de Arnaldo, pero ansiaba más, mucho más. Cuando Elena decidió casarse con Eduardo, un don nadie según los estándares de la familia, Augusto vio su oportunidad. Carmen escucha atentamente, asintiendo de vez en cuando. Ella conoce partes de esta historia, pero nunca conoció todos, los sórdidos detalles. Elena me contrató para dar clases de literatura e historia. Había dejado la universidad para casarse, pero quería seguir estudiando. Nos hicimos amigas, a pesar de las enormes diferencias sociales. Ella era rica, guapa y muy solicitada. Yo era profesora de escuela pública con un sueldo miserable y sin vida social, pero compartíamos la pasión por los libros, la música clásica y la pintura. Irónicamente, ambas nos sentíamos solas. Paso mis dedos sobre la fotografía, sintiendo el peso de los recuerdos. En 1986, Elena quedó embarazada. Augusto intensificó sus intentos de sacarla del negocio. Dijo que una mujer embarazada y luego madre no podría asumir la presidencia del grupo cuando su padre se jubilara. Pero Elena era tan inteligente como decidida. Estudió los informes financieros, participó en reuniones hasta el último mes de embarazo y cuestionó las decisiones de Augusto. Empezó a notar discrepancias en las cuentas, malversación de fondos y empresas fantasma. Pasó otra página del diario, mostrándole a Carmen una foto de Elena, visiblemente embarazada, sonriendo mientras acaricia su vientre. A su lado, Eduardo, mirándola con adoración. Clara Méndez Santos nació en diciembre de 1986. Una niña perfecta, hermosa como su madre, con los mismos ojos verdes intensos. Elena estaba radiante, Eduardo estaba orgulloso, pero la felicidad duró poco. 3 meses después, en marzo de 1987, ocurrió el accidente. Hago comillas con los dedos cuando digo esta última palabra. Carmen frunce el ceño. Siempre sospechaste que no fue un accidente. Ha pasado una semana desde mi llegada a Residencial Renacer. Una semana de observación, adaptación y preparación. Ahora conozco las rutinas de la casa, los nombres de los empleados, los momentos de mayor actividad y los momentos de tranquilidad. Identifiqué cuáles enfermeras son discretas y cuáles les gusta chismear. Sé qué ventanas dan a la calle y cuáles al jardín interior. Mapeé cámaras de seguridad y puntos ciegos. Mis años de enseñanza en escuelas públicas me dieron una gran capacidad de atención a los detalles y de adaptación que muchos subestiman. Carmen hizo su parte. Llamó a Luisa 2 días después de mi llegada, expresando su preocupación por mi estado depresivo y mi falta de apetito. Plantó la semilla de la culpa con precisión quirúrgica, sugiriendo que tal vez una visita de su hija podría revivir el espíritu de la pobre señora Oliveira. El plan funcionó. Luisa vendrá hoy. No por amor o preocupación genuina, supongo, sino para mantener las apariencias. Para que nadie en la residencia piense que ha abandonado completamente a su madre. Para que tu conciencia, si aún la tienes, quede tranquila. Lo importante es que vendrá. Y mi plan finalmente puede comenzar a desarrollarse. Estoy sentado en el sillón junto a la ventana cuando oigo que llaman a la puerta. Carmen entra llevando un pequeño arreglo de flores silvestres. «Es hora», dice ella, colocando las flores en la mesita. Luisa acaba de llegar. Está en recepción firmando el libro de visitas. Siento una opresión en el pecho. A pesar de todo, a pesar de la frialdad y del abandono, Luisa sigue siendo la niña que crié, a quien amé, por quien tanto me sacrifiqué. Duele saber que nuestra relación ha llegado a esto. Duele aún más saber que pronto todo se volverá aún más complicado entre nosotros. Recuerda, susurra Carmen, la sutileza. Nada de confrontaciones ni acusaciones. Solo siembra las primeras dudas.
Asiento y respiro profundamente para calmarme. El momento que he estado planeando durante días finalmente ha llegado. No puedo arruinar esto permitiendo que las emociones tomen el control. Necesito ser el profesor metódico y estratégico que siempre he sido. El guerrero que sobrevivió a la pobreza, los prejuicios y la soledad. La mujer que guardó un secreto durante 27 años. Luisa entra sin llamar. Está impecable, como siempre. Blazer caro, cabello perfectamente peinado, maquillaje discreto pero sofisticado. Lleva un pequeño bolso de diseño que reconozco como de una panadería cara. «Hola, mamá», dice, sin mucho entusiasmo. «Traje tus dulces favoritos». No son mis dulces favoritos. Mis favoritos son los soños de la panadería de Seu Antonio, aquellos cubiertos de azúcar cristalizado que comprábamos los domingos cuando ella era pequeña. Pero no la corrijo, no vale la pena. «Qué amable, hija», respondo forzando una sonrisa. «¿Cómo está la casa? ¿Has hecho muchos cambios?» Veo tu incomodidad ante la pregunta directa. Ella esperaba que yo evitara el tema y que fingiera que todo estaba bien. Algunos ajustes. Ricardo está transformando su antiguo cuarto de costura en una oficina en casa. Ella hace una pausa, buscando las palabras adecuadas. «El dormitorio principal sigue intacto, no te preocupes. Tus muebles, tus cosas». «Eso es genial», le interrumpo. «Siempre pensé que esa vieja cómoda encajaría a la perfección en la habitación. Era de tu abuela, ¿sabes? Lo único que heredé de ella». Luisa asiente vagamente. Nunca le interesó la historia familiar. Nunca hizo preguntas sobre sus abuelos ni sobre sus orígenes. Ella aceptó la narrativa simplificada que le ofrecí cuando era pequeña. Éramos solo nosotras dos en el mundo, sin familia extensa, sin un pasado complicado. «¿Cómo te estás adaptando aquí?», pregunta, cambiando de tema mientras mira a su alrededor con una expresión que intenta disfrazar su desdén por el entorno sencillo. «Es diferente, pero estoy conociendo gente interesante». Tomo un descanso estratégico. De hecho, ayer conocí a una señora que vivió en la mansión Méndez durante muchos años. ¿La conoce? Esa familia tan rica de las industrias Méndez. Veo que he captado tu interés. A Luisa siempre le han fascinado las historias de riqueza y poder. Una de las razones, creo, que la atrajo de Ricardo y su universo de apariencias. La criada de allí, ama de llaves en realidad. Doña Elvira. Trabajó para ellos durante más de 30 años. Conoció a 3 generaciones de la familia. Decía que la mansión era como un palacio. Más de 20 habitaciones, una piscina olímpica, un helipuerto. Imagínense. Luisa se sienta en el borde de la cama, su postura todavía rígida, pero su mirada interesada. ¿Y qué hace esta señora en un lugar como este? Si trabajaba para una familia tan rica, este es el triste final de quienes sirven a los poderosos, hija mía. Cuando ya no sirven, son descartados. Doña Elvira dedicó su vida a esa familia. Vio crecer a la joven Elena, casarse y tener una hija. Y cuando Elena y su esposo murieron en ese trágico accidente, cuando su tío tomó el control de todo, Elvira fue la primera en ser despedida. Sin una pensión digna, sin reconocimiento por décadas de leal servicio. Hago una pausa para permitir que la analogía entre la historia de Elvira y nuestra propia situación penetre sutilmente. Luisa parece incómoda, ya sea por la conexión implícita o por el destino de la institutriz. «Qué triste», murmura sin mucha convicción. Lo más triste fue lo que le pasó a la hija de Elena, la pequeña Clara, una niña adorable, según Elvira. Acababa de cumplir 3 meses cuando murieron sus padres. Tenía unos ojos verdes deslumbrantes, como los de su madre. Noto un cambio repentino en la expresión de Luisa. Una sombra pasa por su rostro. Ella siempre fue consciente de sus llamativos ojos verdes, tan diferentes de mis ojos marrones. Un rasgo que siempre he atribuido vagamente a algún antepasado lejano. ¿Qué le pasó?, pregunta, con la voz ligeramente alterada. Nadie lo sabe con certeza. Oficialmente, la enviaron a un internado en Suiza.
pero Elvira nunca lo creyó. Decía que a su tío, Augusto, nunca le había caído bien la chica. La veía como una amenaza para su nuevo control sobre la fortuna de los Méndez. Elvira siempre sospechó que algo más siniestro estaba ocurriendo. Luisa se levanta bruscamente, visiblemente perturbada. Él camina hacia la ventana, dándome la espalda. ¿Por qué me cuentas esto, mamá? ¿Qué tiene que ver con nosotros una familia rica que ni siquiera conocemos? Sonrío internamente. La semilla de la duda ha sido plantada. Es hora de retroceder un poco. Nada, querida. Solo encontré una historia interesante. A la gente mayor le encanta compartir historias, ¿sabes? Es una de las pocas cosas que nos quedan. Ella se gira y estudia mi rostro atentamente. Siempre fuiste perspicaz, mi Luisa. Una cualidad que heredó de Elena, sin duda. ¿Estás segura de que estás bien aquí, mamá? La enfermera jefe, tu hermana, dijo que has estado deprimida y que no has comido bien. Carmen se preocupa demasiado. Estoy bien. Solo me estoy adaptando a esta nueva realidad. Abro la bolsa que trajo, sacando los dulces caros que no son mis favoritos. ¿Te apetece uno? Podemos tomar un café juntos, como en los viejos tiempos. Ella duda, mirando su reloj de pulsera. Tengo que irme. Ricardo me espera. Tenemos una cena importante con unos clientes. Clientes. Ricardo es abogado corporativo en una firma de tamaño mediano. Vive de las apariencias, intentando impresionar a los clientes con trajes caros y un estilo de vida que apenas puede permitirse. Una de las razones, sospecho, por la que codiciaba tanto mi casa bien ubicada. Claro, lo entiendo. El trabajo siempre es lo primero. El comentario da en el blanco. Veo la incomodidad en tus ojos, la culpa momentánea. Intentaré volver este fin de semana, dice mientras recoge su bolso. Lo que sea, tienes mi número, y tu hermana también puede llamarme si me necesita. Claro, hija, no te preocupes por mí, estoy en buenas manos. Ella se acerca y me da un beso rápido e impersonal en la frente. Un gesto mecánico, desprovisto de emoción real. Mientras camina hacia la puerta, lanzo mi último cebo. Ay, Luisa, se me olvidó mencionarte. Un viejo amigo mío viene a visitarme el domingo. José Mendonza, un abogado que conocí hace muchos años. Quizás te gustaría conocerlo. Tiene historias fascinantes sobre antiguas familias de la región. Se detiene con la mano en el pomo de la puerta, sin darse la vuelta. Ya veremos. Como dije, tenemos la agenda llena. Y se va, sin mirar atrás, con su caro perfume flotando en el aire durante unos instantes después de marcharse. Me recuesto en mi silla y sonrío levemente. La primera etapa está completa. La mención de la familia Méndez, de la pequeña Clara, de ojos verdes, del abogado José, pequeños cebos lanzados a las tranquilas aguas de la conciencia de Luisa. Pronto, muy pronto, la duda comenzará a carcomer tus certezas. Preguntas sin respuesta surgirán en tu mente en mitad de la noche. Las coincidencias extrañas de repente parecerán significativas. Y cuando José aparezca el domingo, trayendo consigo décadas de secretos cuidadosamente guardados, el terreno ya estará preparado para las revelaciones que vendrán. Carmen regresa unos 20 minutos después de que se marcha Luisa. Su mirada interrogativa exige un informe completo. ¿Mordió el anzuelo? Pregunta sentándose en la cama. Perfecto. Cuando mencioné los ojos verdes de la pequeña Clara, casi pude ver cómo se le encendían las cosas. La historia de Méndez la perturbó, aunque intentó disimularlo. ¿Y qué pasa con José? Le comenté que vendría el domingo. Fingió desinterés, pero noté su vacilación, su curiosidad. Vendrá, Carmen. Quizás no se lo diga, pero vendrá. Mi hermana suspira. La preocupación es evidente en su rostro. ¿Estás segura de que estás haciendo lo correcto? ¿No sería mejor dejar atrás el pasado? Luisa se construyó una vida como Luisa Oliveira. Revelar que es, de hecho, Clara Méndez, heredera de una fortuna multimillonaria, le dará un vuelco a su vida. Su vida ya está patas arriba, pero ella no lo sabe.
Está casada con un hombre que la valora solo por el estatus que le otorga. Se ha distanciado de mí, la única persona que la ha amado de verdad incondicionalmente. Vive en una burbuja de apariencias y falsedades. La verdad puede ser dolorosa, sí, pero también liberadora. Carmen no parece convencida, pero no discute más. Ya sabes, una vez que tomo una decisión, rara vez me arrepiento de ella. Hablé con José esta mañana, dice, cambiando ligeramente de tema. Confirmó que vendrá el domingo a las 3 de la tarde. Traerá todos los documentos originales, incluido el testamento de Elena y Arnaldo. Excelente. ¿Y qué hay de Marcelo Méndez? ¿Alguna reacción a la solicitud de investigación que José presentó ante el Ministerio Público? Todavía no. Parece que ni siquiera se ha dado cuenta. Está demasiado ocupado intentando frenar la caída de la bolsa del grupo tras otra desastrosa decisión empresarial. José dice que es el momento perfecto. El imperio está más vulnerable que nunca. Me levanto con dificultad. El dolor en la cadera se intensifica después del estrés de la visita de Luisa. Me acerco a la ventana y miro el jardín del asilo de ancianos, donde algunos residentes disfrutan del sol de la tarde, vigilados por los cuidadores de los pacientes. Sabes, Carmen, a veces me pregunto qué haría Elena en mi lugar, si aprobara mis decisiones al criar a Clara, si entendiera por qué tardé tanto en revelar la verdad. Ella confió en ti, de todas las personas que pudo haber elegido, te eligió a ti para proteger a su hija. Eso dice mucho, asiento, sintiendo el peso de esa confianza hasta el día de hoy. Elena era extraordinaria, inteligente, decidida, apasionada por la vida. Clara, nuestra Luisa, heredó mucho de ella. Su determinación, su mirada penetrante, incluso la forma en que ladea ligeramente la cabeza cuando se concentra. Son gestos idénticos, aunque Luisa nunca conoció a su madre biológica. Una lágrima corre por mi rostro al recordar al amigo que perdí hace tantos años, de la promesa hecha, de la niña que se convirtió en mi propia hija, del amor que floreció donde inicialmente solo había compromiso y deber. Elena estaría orgullosa de lo que hiciste, Teresa, dice Carmen suavemente, poniéndose de pie a mi lado. Protegiste a Clara. Le diste una infancia normal, educación, valores. Lo que pasó después, las decisiones que tomó Luisa de adulta, eso no es tu responsabilidad. Quizás, pero ¿y si al revelar la verdad la pierdo por completo? ¿Y si me odia por ocultárselo tanto tiempo? Carmen coloca su mano sobre mi hombro. Su suave toque ofrece un consuelo silencioso. Ese es el riesgo que elegiste correr. Pero piensa en lo que está en juego. Justicia para Elena y Eduardo. La verdad sobre el pasado de Luisa. Un legado que te pertenece por derecho. Y tal vez, solo tal vez, la oportunidad de que Luisa finalmente entienda por qué hiciste todo lo que hiciste. Respiro profundamente, limpiando la lágrima solitaria. Mi hermana tiene razón. El camino por delante es arriesgado, doloroso y potencialmente devastador para todos los involucrados. Pero es el camino correcto, la única manera posible. Ahora descansa, dice Carmen mirando su reloj. Pronto será la hora de cenar. Necesitas mantener tus fuerzas para lo que viene. Cuando ella se va, regreso al sillón junto a la ventana. El sol comienza a ponerse, proyectando una luz dorada sobre el jardín. Tomo la caja que contiene mis recuerdos más preciados y saco una foto que no le enseñé a Carmen. Una imagen reciente, tomada hace apenas 2 años, que muestra a Luisa sonriendo a mi lado en su graduación de posgrado. Perdóname, hija, le susurro a la fotografía. Pero algunas verdades necesitan ser reveladas, aunque duelan, aunque lo cambien todo. La noche cae lentamente sobre Residencial Renacer. En la oscuridad de la habitación, permito que las lágrimas que he contenido durante todo el día finalmente fluyan libremente. Lloro por la hija que estoy a punto de perder, otra vez. Para el amigo que perdí hace décadas.
por el tiempo que rápidamente se escapa de mi cuerpo enfermo. Pero cuando el sol vuelva a salir, las lágrimas se habrán secado, la determinación volverá, el plan seguirá adelante, porque algunas promesas trascienden incluso el amor maternal. Algunas verdades no pueden permanecer enterradas para siempre. Y Clara Méndez, oculta durante tanto tiempo bajo la identidad de Luisa Oliveira, finalmente descubrirá quién es realmente.